Muy buenos días, mis amados hermanos, nuevamente con todos ustedes para poder seguir compartiendo lo que es la historia, narración, guión para la película de Narcisa de Jesús Martillo Morán. Eh, Como todos los días estamos escribiendo el guión, narración y todo lo que tenemos que hacer para la producción, ¿no? Entonces, en este momento vamos a seguir, a continuar con, con otra pequeña, o sea, otros pequeños fragmentos, ¿no? En sí, en, para formar el guión, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a hacer lo de todos los días para seguir avanzando. Voy a bajar la cámara un poquito donde voy a escribir, ¿no? ¿Verdad? Perdón. Ubicar la cámara donde ustedes puedan ver lo que estoy escribiendo. Bueno, ya nos quedamos que Narcisita de Jesús solía ya por las noches de después de que merendaba, se bañaba, o sea, digamos, al atardecer se daban un baño en el río, subían, merendaban, después se retiraban cada uno a su habitación, ¿ya? Y Narcisita, la mamita, la señora Josefita, le había enseñado, o sea, la Josefita era la mamá, era esposa de don Pedro, la señora Josefita Morán, sí, Morán, ella le enseñó a Narcisita de que antes de dormir tenía que poner una velita, encender una velita para, la Santa Marianita de Jesús. Entonces ella entró a su habitación. Ahora, seguimos. Eso era una especie de contar la historia de qué hacía, los momentos de intermedios Narcisita. Ahora vamos a poner lo que ahora como personaje ponemos Narcisita, ¿no? Ya, como personaje Narcisita. Ahora, Narcisita, ella pide, ¿no? Ella pide, Virgencita, te pido por mis papitos, mi papito, mis hermanos y todos los pajaritos, pajaritos y las plantitas, plantitas, en especial por, por los niños que no tienen papá. Ya. ¿Por qué ella pedía por los niños que no tienen papá? Porque ella, o sea, ella sí tenía papá y mamá en ese entonces, como era, ahí en ese entonces estamos hablando de una historia, o sea, una historia ficticia que la estoy haciendo, o sea, soñando con una infancia que nunca lo sabemos cuál fue la real historia de ella,
sino que estoy soñando a través del escrito algo que no sé cuál es la real vida que llevó Narcisita en su niñez, porque ya, como decíamos ayer, Narcisita de Jesús apareció en la historia desde cuando ella hizo la, ¿cómo es? La confirmación. Desde ahí apareció la historia de Narcisita porque era una violeta escondida. Pero en cambio acá estoy soñando con una historia infantil de Narcisita. Lo que estoy haciendo es soñando imaginariamente, ideándome un espacio, un mundo infantil de ella, ¿no? Para hacerte la historia, claro, no como una excelente escritora, pero bueno, lo estoy haciendo tratando de hacer digamos, una historia con un complemento, ¿no? Para hacerlo como yo les prometí ayer, a cambio de no tocar los temas personales de ella, o sea, las cosas personales, como le había dicho cuando recién se inició, ya cuando ya va a hacer el guión, a cambio de eso, le iba a dar un giro a la obra, ¿no? Le iba a dar un giro a la obra que no vamos a hablar del tema, de lo que ella hacía, eso es personal, yo respeto lo que ella hacía, de lo que se flagelaba, no era nada malo como mujer, sino porque ella siempre fue casta, sino que no quería tocar, no quiero tocar en la obra los flagelos, yo dije, eso dije que no quería tocar y no lo voy a tocar. Entonces, a cambio de eso, estoy soñando con una infancia que no sé cuál fue su real infancia que tuvo Narcisita de Jesús. Entonces, seguimos adelante. Ya. Dice aquí, Narcisita dice, Virgencita, te pedimos, te, te pido por mi papito, mis hermanos y todos los y todos los pajaritos, las plantas, en especial por los niños que no tienen papá. Y ahí vuelta, ella está pidiendo, ¿no? Implorando, rogando a la Virgencita, ¿ya? Y dice, y ahí prosigue hablando y dice ella, sigue hablando y dice ella, me, pos, me arrodillo y te pido con todo mi corazón, porque los niños siempre se expresan, sus expresiones son más diferentes a la de los mayores. Te pido con todo mi corazón, con todo mi corazón, y te pido con todo mi corazón que me escuche, me escuches lo que te pido. Te pido Virgencita, ¿ya? Entonces ahí, cuando ella ya acaba de hacer su petición, ya ella dice que, o sea, después que se arrodilla y acaba de pedir su petición, entonces ahí le dice que le pide, ¿ya? De todo corazón, dice que le ayude y le escuche su petición a la Virgencita, ¿no? Ya. Ahora la narración. Luego se levanta con la señal de la cruz
señal de la cruz y pidiendo la bendición. La bendición de la Virgencita Marianita de Jesús. De Jesús. Ahora, cuando ya estaba así, entonces la mamá Josefita, ahora le pongo aquí Josefita, pregunta, ¿no? Pregunta, hijita, ya estás descansando, hijita, ya estás descansando, descansando, aún te escucho despierta. Narcisita contesta, sí, mami, sí, mamita, ya, ya me iba a dormir. Ya me iba a dormir. ¿Mm? Ya me iba a dormir. Solo estaba con mi virgencita. Y ahí prosigue hablando. Solo dice, estaba con mi virgencita. Y ella sigue diciendo, bueno, mamita. Hasta mañana. Que Dios te cuide. Con mi papito. Que Dios te cuide con mi papito, ¿no? Entonces le dice ahí, que Dios te cuide con mi papito. Que no se vayan a enfermar. A enfermar. Porque a mí me da mucho dolor. ¿Ya? Josefita dice, no, hijita, duerme tranquila. Duerme tranquila. Dios
nos cuida a todos. Y la Virgencita vela por todos nosotros. ¿Ya? La Virgencita dice, vela por todos nosotros durante toda la noche y el día. ¿Ya? Entonces y ahí viene la narración otra vez. Marianita se quedó un momento, se quedó en un momento de silencio hasta que se quedó dormida. ¿Ya? Hasta que se quedó dormida, ¿verdad? Ya. Después que se quedó dormida, ¿ya? Quedó dormida. Y todos también estaban dormidos plácidamente, plácidamente, luego de haber tenido una ardua labor cotidiana. ¿Ya? ¿No? Todos se quedaron dormidos después de una ardua labor cotidiana. O sea, un largo trabajo durante todo el día, todo el mundo dormía, todo se quedó en paz, ¿verdad? Todo el mundo estaba dormido. ¿Ya? Entonces, bueno, dice aquí como narración mismo, así pasó el tiempo. Ya Narcisita, cuando estaba más grandecita, tenía la libertad de ir al campo y además
ir a al pueblo a conocer muchos niños en Daule, y de los vecinos para jugar como todo niño tiene la sensación de ser una excelente amiga. Luego, esa amistad se fue tornando en un grupo de amiguitos que a ella, como le gustaba hablar de Dios y de Marianita, le hablaba a sus amiguitos de lo que ella sabía, de lo que ella sabía, ¿no? A otro amiguito de lo que ella sabía, dice. Y no solo hacía eso, ¿no? Y no solo hacía eso, sino que jugaban a las rondas, el cual ella, el canto que más le gustaba era el que dice: yo sembré la hierba buena
donde el agua no corría. Y entregué mi corazón a quien no lo merecía. Ahora, este corito, esta canción, este verso, esta ronda, ella la cantaba, pero no porque, o sea, ella pensaba como ya como una señorita, ¿no? Ella pensaba como uno, cuando está muy tierno, uno asimila todo. O sea, lo que escucha, eso lo aprende. Entonces ella escuchaba cuando el papá hacía las fiestas pues, para San Jacinto, hacía las fiestas en su casa, para las fiestas del Niño Dios, ¿no? Y se hacían las rondas, pues, ¿no? Entonces en ese momento que se hacían las rondas se cantaban versos, ¿no? Y se bailaba, se disfrutaba, ¿no? Entonces ella el que más le encantó ese que dicho, yo sembré dice que yo sembré la hierba buena donde el agua no corre y entregué mi corazón a quien no lo merecía. O sea, ya que tiene varios de acuerdo, o sea, ese verso se lo canta de acuerdo al, por decir, de acuerdo al estribillo, a la ronda que uno esté cantando, ¿verdad? Entonces, por decir, ese verso, si usted lo canta, por decir, en como que el baile del sombrerito, que es algo es tan remota a esa ronda, ¿no? Que dice, el baile del sombrerito se baila de esta manera, el baile del sombrerito se baila de esta manera, y dando la media vuelta y dando la vuelta entera, con el sombrero en la mano, poniéndoselo a cualquiera, con el sombrero en la mano, poniéndoselo a cualquiera. Ahí cogen el sombrero y se lo ponen a la otra. O sea, de la pareja, el parejo le pone a la pareja y así. Y el parejo a la pareja. Bueno, se ponen los sombreros, ya. O también otro que dice, yo me arrodillo al pie de tomate. Hay muchas rondas, ya. Pero, por ejemplo, si fuera ese, el que yo le estaba cantando ahorita, que dice, entonces, sembré la hierba buena donde el agua no corría. Yo sembré la hierba buena donde el agua no corría. Y entregué mi corazón a quien no lo merecía. Y entregué mi corazón a quien no lo merecía. Entonces ya, de tanto escuchar así versos, uno que otro, pero después el que más le impactó, el que más le gustó, era ese. Entonces ella ese lo cantaba, le cantaba a los amigos, le enseñaba, y ella quería que todos los niños aprendieran ese verso porque a ella le gustaba, o sea, siempre uno, lo que a uno le agrada, quiere que todo el mundo lo sepa, ¿no? Entonces ella también hacía eso, o sea, quería que los amiguitos supieran ese verso, le cantaba ese verso, ¿ya? Porque ella quería compartir, ¿ya? Seguimos, ya. Entonces, aquí dice, cantaba ese verso y le decía, a quien no lo merecía, ¿no? Y luego también dice, aquí, ¿cuál ella? El cantó con, Gustavo era el, ya, que con, ya, entonces de aquí, cuando ya dice que jugaban con los amiguitos, cantaban, ver todas esas cosas, este, y, y eso, y eso, seguimos, y eso se fue haciendo, haciendo de ellos, hablando ya de ellos y ella, y Narcisita, como una tradición, como una tradición. O sea, es decir, una costumbre, ¿no? O costumbre, ¿no?
Entonces después los días iban pasando, más los días iban pasando y Narcisita más tarde quiso ya enseñar a los demás niños a que sepan de Dios también, ¿m? De Dios también, ¿no? Ella quiso hacer que los otros niños también aprendieran de Dios también. Entonces, como ella dijo, pensó que quería que todos los niños también aprendieran de Dios. Ahora, el caso aquí está, aprendieran de Dios, pero solo lo hacía de forma verbal, o sea, hablado, ¿no? Verbal. Porque no sabía leer aún. Leer aún, dice. Narcisita no sabía leer aún, ni escribir tampoco, ¿no? Leer ni escribir, ¿no? No sabía ni leer ni escribir. Entonces, sus padres, sus padres viendo ese por interés por los demás, buscaron a una maestra para que aprenda las primeras letras, y escribir lo esencial. Tomándose en cuenta que esto lo hicieron por,
que la familia Martillo Morán tenía esa gran ventaja de poder tenerle una maestra particular para Narcisita. ¿Ya? Entonces, hubo esa gran oportunidad, o sea, digamos, como ellos tenían dinero, cogieron y pagaron una maestra para que Narcisita de Jesús aprendiera a escribir sus primeras letras y pudiera ya leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí, aquí empezó a leer libros de catequesis, ¿no? Ella aprendió, ya cuando aprendió a escribir, ella ya empezó a leer libros de catequesis, ¿verdad? Entonces, y empezó a leerlos junto con sus amiguitos. Como de sus bellos labios salían palabras dulces y amorosas. Los niños le encantaba escucharla. ¿Verdad? Que a los niños les gustaba escuchar la Narcisita de Jesús cuando ella ya empezó a leer el catecismo, ¿verdad? No conforme, no conforme, sus papás con ver ese amor que Narcisita les brindaba a los niños, le compraron una guitarra.
para que ella empezara a bordonear, a bordonear, bordonear. Ya. Cuando hablamos de bordonear, queremos decir esto. Algo así, no sé si escucharán. O sea, como ella no sabía tocar a una guitarra, empezaba solamente a bordonear, quiere decir tratar de dar sonido a las notas, ¿no? Hasta que después ya seguimos. Bordonear. Hasta que después se fue perfeccionando con la guitarra o con ella, ¿no? Estamos hablando de la guitarra. Con ella que aprendió a entonarla muy, muy maravilloso, muy, muy perfecto. Sería de una forma de, a ver, entonarla muy perfectamente. Perfectamente que hasta los mayores les encantaba verla cantar. A pesar de su corta edad ya era toda una profesional con las cuerdas. ¿No? Y a ella dice que, ella dice que ya al pasar el tiempo ella aprendió a tocar la guitarra y perfectamente que hasta los mayores les gustaba escuchar lo que ella tocaba y cantaba, dice, ¿no? Entonces les encantaba ver cómo ella tocaba, pero o sea, era bien entonada, bien cantada, bien ella, o sea, cantaba y tocaba la guitarra ya inigualable, de una forma inigualable, ¿no es verdad? Entonces ella cantaba. Luego de, a ver, dice aquí, corta edad, ya era toda una profesional con las cuerdas, ¿ya? Y entonces ella ya cantó, aprendió a tocar la guitarra, aprendió a leer, ¿ya? Entonces después aprendió a tocar y ahí
Por eso, por eso siempre estaba retirada en el jardín de la hacienda, en el jardín de la hacienda, donde se reunían, donde se reunían con sus amiguitos, ¿ya? Entonces ahí se reunían con sus amiguitos y después que ellos ya estaban ahí, después se iban, entonces se reunían y se iban, ahí estaban a mí, le daba catecismo, este, para más tarde también aprendió a bordar muy hermoso, a pesar de su corta edad. Su corta edad, ¿no? Abordar, a pesar de su abordar, a pesar de su corta edad, también aprendió a cocinar, también aprendió a cocinar, ¿no? Tocaba la guitarra, evangelizaba y aprendió a cocinar y mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, Narcisita aprendió a bordar, a cocinar, tocó la guitarra y enseñó también, evangelizaba a los demás amiguitos, ¿no? Entonces, enseñó catequesis. Ya. Ahora, narración. No conforme con hacer lo que hacía, tomó como pedestal un árbol de guayabo, tomó como pedestal un árbol de guayabo donde se retiraba a rezar y hacer sus peticiones.
porque ella sentía que era un lugar muy tranquilo y lleno de mucha paz, de mucha paz, ¿no? De mucha paz. Entonces ahí dice que Narcisista se retiraba Narcisista solía retirarse al árbol de guayabo a meditar, a orar, ¿no? Porque veía que era el lugar donde había paz, donde había más tranquilidad para hacer sus peticiones a la Virgencita y a todos, digamos, a todos los santos y a Dios, por todo lo que ella quería que se cumpliese, ¿verdad? Entonces, por eso, Narcisista de Jesús se retiraba al árbol de guayabo, ¿no? Que a través de la historia, también en otros libros se comenta que ese guayabo hasta la actualidad existe porque no se ha muerto y que todavía sigue retoñando, ¿ya? Seguimos, entonces dice, lleno de mucha paz. Ella sentía que acercada en ese guayabo, por eso es que uno de los parajes de su vida en el templo, como se ve en la vida real, allá en el templo en Obol, van a encontrar las estaciones. Ella en una parte está, como estaba yo contando, en unas partes, en una de las estaciones, por decir, ella estaba dando de comer a los animalitos, en otro está orando en el guayabo, en otra estación está donde ella le entrega el corazón a Cristo. O sea, cada una de las estaciones, quieren decir las estaciones, las etapas de su vida, conforme iba pasando la vida, el tiempo en ella, iba viendo una estación. Por eso es que así como yo siempre en otras veces yo les he comentado, que, que, la, que Jesús, así como tuvo sus estaciones a través de su vida, ¿no? Los pasos que él dio en su caminar, asimismo a Narcisista de Jesús quedó impregnado en vitrales, ahí, acá en el templo, en el santo santuario, en Nobol, están todas las estaciones de Narcisista de Jesús, y ahí es donde que también, como van a encontrar los que no han visitado alguna vez, van a ir ahí y van a encontrar el árbol de guayabo, donde que ella se iba a estar en comunión con Dios, a un encuentro más personal, porque sentía paz inmensa en ese lugar, una paz, un regocijo de estar junto ante la presencia de Dios. Entonces por eso ella buscaba ese lugar, un lugar propicio que ella buscaba, ¿no? Porque acá fuera, por decir, ella no dejaba de escuchar algo, ella escuchaba por decir, escuchaba que las hermanas, ellas ya vivían otro mundo, otra vida, ya, por ejemplo, se frecuentaba, dice, ya, entonces se frecuentaba, se hacían fiestas en la casa de ella, ¿no? Entonces, a ella, como no le gustaba, a ella lo que le gustaba eran las cosas de Dios. Ella le gustaba ayudar al prójimo, ella le gustaba
estar para mí. Ella le gustaba enseñar lo que ella sabía. Eso era el amor de entrega para los demás. Desde su niñez, estamos hablando desde su niñez hasta que ella empezó a crecer. ¿Ya? Entonces, yo creo que en otro capítulo, porque tenemos ya poquitos minutos ya, en otro capítulo vamos a hablar de que ella, cuando todavía, ahorita aquí estamos hablando en lo que yo les prometí, hablando de una niñez, de una historia de una niñez que nunca lo hemos sabido, pero estamos haciéndolo de una manera ficticia, ¿no? Para contar una historia que se vaya acoplada a lo que yo quiero hacer, impregnar una historia más completa, ¿no? No perfecta, pero sí porque puede ser que la infancia de ella haya sido muy diferente a lo que yo estoy plasmando aquí a través de la historia, ¿no? Entonces en eso este, pueden variar muchas cosas. Es como por ejemplo, si hasta en las propias historias, toda historia, no solamente de Narcisista, sino de muchas obras literarias, aparece, por decir, en Narcisista de Jesús se comenta que su mamá murió cuando ella era muy tierna. En otros libros, en otras, se ha encontrado que Narcisista Narcisista se quedó huérfana de madre cuando ella tenía, unos dicen a los 11, otros libros dicen a los 13, otros libros dicen que ella tenía 15 años exactamente. El día de sus 15 años murió su mamá, ¿ya? Otros dicen que cuando ella se quedó huérfana a los 10 de padre, a los 17. Otros dicen, porque he buscado muchas fuentes para ver cuál era la que más, ¿no? Me llena de información, pero hay muchas fechas variadas que dicen que a los 17 años Narcisista se quedó huérfana de padre, otras dicen a los 18 años que se quedó huérfana de padre. Entonces no sé a quién acudir, pero lo importante es que la historia data que ella se quedó a una determinada edad. Yo pienso no poner edad, porque veo muchas edades variadas en todas las historias que he visto, entonces por eso no quiero poner edades, nomás así como dicen unos escritores por ahí, cuando tenían su mayoría de edad. Es lo que tengo que aplicar yo también, porque veo en muchas ilustraciones que no hay una edad exacta, porque no se sabe nada, mucho no se sabe. Los informes que se saben de Narcisista de Jesús son porque dan testimonio unos parientes de ella a través de los tiempos han ido sabiendo, ¿no? Porque los libros datan una cosa, dan a otra, entonces ellos investigan a uno. Eso es como es la Sagrada Escritura, así mismo es, como todo libro. Y saliéndome un poquito, como siempre me sé salir de lo que estamos haciendo, como por decir, nosotros decimos que la atmósfera, la troposfera, la iosfera, tiene una determinada dimensión, pero vayan a investigar en los libros de la geografía, de la historia, digamos, de los climas, digamos, del ambiente, del aire, ¿no? De cuántas capas está compuesto el cielo, y van a ver que varían las dimensiones. Yo creo que eso varía porque cuando uno fue a investigar, tomó la dimensión y tomó la dimensión y tocó que cuando él subió, el aire, ustedes saben que es algo que no se lo puede.
comprimir ni decir, bueno, aquí tengo un terreno que mide tanto. La tierra se la puede decir porque el terreno, hasta donde está, ahí quedó y ahí se marcan los puntos del terreno. Pero en cambio en el aire, que puede ser de gases, ¿no? También puede está compuesto de agua, de partículas de polvo. Entonces, ¿cómo podemos medir el aire exactamente? Entonces, pero tanto así que en los libros acreditan, cada escritor acredita lo que cree, lo que en ese momento le dio resultado. Es como que, por eso es que como cuando en las Sagradas Escrituras también, ustedes, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, vayan a la Sagrada Escritura y se van a dar cuenta. Escudriñen la Sagrada Escritura. Escudriñar la Sagrada Escritura es leer la Sagrada Escritura. Buscar según San Pedro, según San Juan, según San Lucas, según San Marcos, según todo. Ya. Según San Lucas dice una cosa, según San Marcos dice otra, según, ya. Entonces, pero dice lo mismo, pero varían un poquito. ¿Por qué? Por eso dice, cuando un sacerdote predica la palabra de Dios, según San Juan dice tal cosa, según San Pedro, ya por eso, Juan capítulo tal, versículo tal, ¿ya? Entonces, si en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, hay variedades o sea, cambios, de que según San Pedro dice una pequeña un poquito variada, o sea, una historia variada, según San Pablo dice otra, según San Lucas, según San Juan, y así se va cambiando. Peor aún, los historiadores también, ellos pueden datar muchas cosas. Y en sí lo que es el arte de la escritura, hablando, uno puede tomar una obra, por decir, Narcisista de Jesús tiene su obra, su vida, solamente ella lo sabía, sus familiares, los parientes, lo saben más perfecto que todo aquel que se informaba, pues verdad, de la historia de Narcisista de Jesús. Y muchas veces nosotros también, por decir yo el caso mío, yo le estoy dando un giro a la obra. O sea, en sí, el argumento que siempre se da es un poco diferente a lo que yo le estoy haciendo. Entonces, así como los grandes escritores también hacen, y la Biblia, como le dije, que es un libro de los más perfectos, sin embargo, hay variedades, digamos, de ideología, de opiniones ¿no? Escritos. Entonces, solamente los que no leen la palabra de Dios pueden decir, no, es que es así y tiene que ser así. Entonces, nunca se puede simular y decir, esto es así, sino mandar a leer la Sagrada Escritura para que se den cuenta por su propia, o sea, por sí solo, se den cuenta que no es lo que otro está diciendo, sino que hay que ver, sacar conclusiones y yo digo, bueno, hacer y escoger lo que Dios dejó en su santa palabra y seguir adelante con las cosas que nos enseña la Sagrada Escritura. Si según San Pablo dice una cosa, según San Pedro dice la otra, segunda, o sea, no varían mucho, varían un poquito nomás. Pero bueno, lo importante es seguir la palabra de Dios, ¿no? Seguir la palabra de Dios y aprender de ella. Porque ¿qué pasaría de nosotros si no tuviéramos una guía? Que la guía más perfecta, ¿no? La guía más perfecta a través de todos los tiempos es
la Sagrada Escritura, que en la antigüedad, antes de existir la Biblia, fue escrita en poesías, poemas y cantares. ¿Ya? A través de los tiempos, cuando vino el apostolado, ya la Biblia primero se escribió en Pentateuco, 5 libros esenciales. Después, cuando vino la edad cristiana, se escribió ya se dividió en 2 etapas: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, cuando estaba escrita la Biblia en cantares, entonces en cantares, versos y poemas y poesías, entonces ahí la Biblia tenía una historia que contar. Contaba la historia como cuando yo ahorita estoy escribiendo así ya. Escribo, así era la Biblia de antes. Después le asignaron capítulos, la dividieron, capítulos, versículos, y se transformó en una Biblia como una guía, como para instruirse de una forma más detallada, ¿no? Y poder enviar de un capítulo y versículo a otro lugar, ¿no? Eso se llama escudriñar la Sagrada Escritura. Entonces, así, mis amados hermanos, bueno, fue un poquito salido, un poquito más del tema, pero así, entonces, yo como le comentaba, eh, en el caso mío, me estoy saliendo un poquito, pasándome la cuarta pared, como decimos los artistas, los actores, nos pasamos la cuarta pared, que en la obra en sí no sabemos la niñez de Narcisita de Jesús, pero me estoy pasando la cuarta pared, que la historia dicen, bueno, cada quien tiene un criterio, dice, bueno, la historia dice esto y así tiene que ser. Entonces, como yo le decía, yo he encontrado muchos datos diferentes, entonces hay cosas que por decir, yo por eso no voy a poner edades, ¿no? Solamente tiempos a través de la historia de Narcisista de Jesús, ¿ya? No voy a poner edades porque solamente lo que sí voy a poner, que dice que Narcisista de Jesús a los 17 años ya dice que quedó huérfana, ¿no? Totalmente, y emigró a la gran ciudad, Guayaquil. Eso sí voy a poner, ¿ya? Pero de ahí el resto no voy a poner las otras edades porque no están de acorde, porque están diferentes en varias historias. Entonces, por eso no las voy a poner, es algo que no las voy a aplicar para no variar. Ahora, como digo yo, lo que estoy haciendo, dándole un giro total, un giro a la obra, poniendo una parte ficticia, no real, porque no conozco la verdadera infancia de Narcisita de Jesús. Solo estoy soñando con la infancia de ella, soñando, ¿no? Sueño con ella como una niña llena de amor, como una niña dulce y cariñosa, ¿no? Pero no puedo yo decir, dar un testimonio real y verdadero de cómo fue su niñez a través de mi obra. Qué bueno sería enriquecerme de la verdadera historia de Narcisita de Jesús desde cuando ella estuvo muy pequeñita. Pero bueno, así las obras van variando, van cambiando, porque, bueno, yo en mi humilde obra que estoy escribiendo, le estoy dando un cambio. Entonces pasarán los años, si Dios permite, si llegara a realizar, dice, no, según la señora, ya mi nombre, ella decía que Narcisita de Jesús era esto, ¿no? Que Narcisita. O sea, ellos se aferran a lo que yo escribí a través de mí, o sea, de mis notas, de mis escritos. Se aferran a lo que yo escribí, ¿no? Entonces, por eso es que habrán cambios,
si en todas las obras, por ejemplo, yo cuando he hecho arte, en arte contemporáneo, arte al aire libre, teatro, danza, entonces uno se acopla, ¿no? Se acopla a la obra, ¿no? Uno vive el momento. O muchas veces hacemos obras literarias, creativas, espontáneas, porque muchas veces tenemos presentaciones, ¿no? Ahorita yo no estoy actuando, pero muchas veces nos toca por motivo de actividades patronales, cantonales y todas esas cosas, o nos invitan a un evento. Y soy una persona de las que me gusta siempre innovar algo nuevo. No me gusta, a no ser que el público me pida y me diga, pues yo quiero que en este momento, aunque sea un poquito, háganme de esa obra que me encantó sobremanera. Bueno, le complacemos en presentar, pedir un pequeño tiempo al reloj y presentar lo que ellos nos solicitan para complacer. Pero siempre y cuando uno, en una obra, muchas veces yo, en las obras que presento, casi todas son más del, digamos, yo digo así, más del 90%, mis obras son ficticias. Mis obras casi no son copiadas, son ficticias y si es que son un poco copiadas, trato de empaparme del mundo de la cual se va a hablar de la historia. ¿Para qué? Para llamar la atención al vidente, al público, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, enriquecer la obra. Por decir, yo aquí puedo estar haciendo mi obra, mi escrito, pero si yo en el momento, yo quiero enriquecer esta obra, yo mismo llegar a dirigir una obra así, yo quiero enriquecer la obra, ¿ya? Si busco todos los personajes, que yo sueño con aquellos personajes, ¿no? Y si no los encuentro, tendré que darle un poquito de giro a la obra, ¿no? Para poder enriquecer. Y si encuentro una persona que sea la persona idónea, que yo veo que está en ella lo que yo quiero para plasmar en mi obra, entonces ahí es que yo digo, bueno, bienvenido sea, aquí es donde esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces eso es lo que se puede hacer, se hace, ya. Pero si viene otra persona y lo hace, bueno, lo hacen de acuerdo a lo que yo estoy escribiendo y no hay problema, ¿no es verdad? Bueno, mis amados hermanos, yo hasta ahorita, bueno, hemos hablado aquí, continuará, llegamos, ¿no? Continuará, ¿ya? Entonces aquí quedamos hasta que Narcisita llegó, se retiraba hacia el árbol de guayabo, pero todavía aún siendo un poco jovencita, o sea, no tan, ni siquiera aún llegamos a la edad de la confirmación. Ella todavía está en una etapa mucho, todavía un poco menor, ¿verdad? Entonces ella se retiraba desde muy tierna al árbol de guayabo. O sea, digamos, es lo que estoy haciendo, o sea, dándole un giro hacia la obra, ¿no? Dios permita que después les guste a las personas lo que estoy haciendo, ¿ya? Y entonces demos gracias a Dios por habernos permitido estar entrelazados, unidos aquí en un momento más de transcribir, escribir el guión de Narcisita de Jesús Martillo Morán desde Guayaquil, Ecuador, en la radio Narcisa de Jesús Martillo Morán, ¿no? Entonces,
Mil gracias, mis amados hermanos, por haber estado conmigo con esta es su obra, es mi obra, pero es su obra, es la obra en la cual estamos impregnados en el amor con Narcisita de Jesús y Dios Todopoderoso que nos está guiando y ayudando en todos nuestros propósitos. Amén, amén y amén.